Buenos días. El contrato de mandato mercantil. En el mundo del comercio sobresale el contrato mercantil, toda vez que este permite a las personas que intervienen en las diferentes operaciones de comercio encargar la ejecución de actos de comercio a terceras personas para que actúen en su nombre y puedan celebrarse estos actos de comercio. Entonces esto permite que pues, los empresarios que no puedan de manera personal o no cuenten con los conocimientos de ciertas actividades en el mercado, pues puedan delegar en un mandatario para que éste se encargue de ejecutar dicho acto mercantil. Es así como en el artículo 1262 a 1286 del Código de Comercio se reglamenta lo relacionado con el mandato mercantil. Este es un contrato cuyos aspectos más relevantes tenemos que entender para poder ya definitivamente aplicarlo y poder entender estas normas eh, que se establecen en el artículo 1262 a 1286 se aplican en los casos de estas relaciones jurídicas donde interviene un mandante e interviene un mandatario. Entonces debemos entender el concepto, la naturaleza de comercial del mandato, específicamente cuando se trata de llevar a cabo actos de comercio, actos mercantiles propiamente dichos, y mirar sus características, mirar cómo se debe entender el mandato y representación, mirar cuáles son los efectos, eh, entre otros aspectos relevantes del contrato de mandato mercantil para efectos de entender su aplicación. En ese sentido, el Código de Comercio enseña que el contrato de mandato mercantil es aquel mediante el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. Esto en los términos del artículo 1262 del Código de Comercio. A su vez, dentro de este contrato sobresale que las partes se distinguen por ser un mandante y un mandatario. Por su parte, el mandante es aquella persona que encarga la celebración o ejecución de actos de comercio a una persona, a un tercero que se llama mandatario. Y ese mandatario es una persona que en la mayoría de los casos, de manera profesional, se dedica a determinados negocios y entonces ese mandante, teniendo en cuenta esa confianza depositada en ese mandatario, encarga la celebración de esos actos de comercio. Lógico que hablando del mandato mercantil y específicamente de lo regulado por el Código de Comercio, pues debemos establecer el carácter comercial del mandato. Esto en el entendido que el contrato de mandato en nuestro ordenamiento jurídico también se encuentra regulado en materia civil, lo cual nos indica que, si bien es cierto, existen unas normas de mandato mercantil, en lo no previstas en estas normas de mandato de forma especial, en la norma mercantil, en el Código de Comercio, se aplicarán por remisión de acuerdo a lo establecido en el 822, aquellos aspectos no contemplados, de acuerdo pues a cómo se establece en materia civil. Pero esto no implica que entonces debamos entender la diferencia entre el uno y el otro.
Y en el mandato civil son actos jurídicos, ¿sí? Mientras que en el mandato mercantil son actos de comercio. Es decir, la principal diferencia y lo que determina el carácter comercial del mandato es que en el mandato mercantil es celebrar actos de comercio, celebrar o ejecutar actos de comercio. Así, pues debemos entender que respecto de este aspecto del carácter civil y mercantil del mandato. En cuanto al contenido del mandato mercantil, en los términos del artículo 1263, el Código de Comercio preceptúa que el mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferidos y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. ¿Sí? Es decir, el mandato puede contener específicamente las instrucciones y el acto para el cual ha sido celebrado este mandato, pero también aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y el logro del objeto contractual, es decir, del mandato. Y de este análisis del 1263 hay que entender cuáles son los límites que tiene el mandatario y en este sentido debemos entender que el mandato general no comprenderá los actos que excedan el giro ordinario del negocio o negocios encomendados, salvo que se haya otorgado autorización expresa y especial por parte del mandante. Entonces aquí debemos analizar que tratándose de un mandato especial comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. Y cuando es un mandato general, no comprenderá los actos que excedan el giro ordinario del negocio o negocios encomendados, salvo que se haya otorgado autorización expresa y especial por parte del mandato. Resalto esta parte. Para comprender un poco mejor el anterior precepto normativo, podemos entender que el contrato de mandato siempre debe implicar el encargo de un acto jurídico mercantil. Eso ya está claro. Pero esto no excluye que se puedan celebrar actos materiales, pero no serían los esenciales del encargo. Por ello, no se desnaturaliza el mandato como tal. ¿Qué quiere decir esto? Con este ejemplo podemos entender un poco más. Que en este caso, donde para efectos de la negociación de unas cuotas de interés social en una sociedad comercial, ¿sí?, se deben ejecutar unos actos para establecer su valor. Es decir, el mandatario debía realizar una auditoría y un avalúo para establecer realmente el valor, ¿sí? Y pues de esta manera concluir con su mandato. Entonces, cuando, como bien lo explicaba hace un momento, esos actos que sean necesarios para su cumplimiento son aquellos que, adicionales al principal que reviste el objeto del contrato de mandato, aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. Con el ejemplo lo hacía notar hace un momento, que para establecer en una negociación de cuotas de una sociedad comercial, el mandatario debió realizar una auditoría y un avalúo, y que estos son actos materiales que no son autónomos e independientes del objeto principal del mandato para el cual fue encomendado. Esto es importante establecerlos
para determinar cuál es el alcance del objeto en cuanto a las acciones que debe ejecutar el mandatario en la ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Las características en el contrato de mandato mercantil, pues en primer lugar se dice que es un contrato consensual, salvo que una norma legal exija determinadas solemnidades. Esto pues es el principio general entendido de la consensualidad, y el mandato mercantil es un contrato que por su naturaleza y dadas las características mercantiles es un contrato eminentemente consensual, salvo en aquellos casos donde el mandato implique la celebración de determinados actos que necesiten alguna solemnidad especial, por ejemplo la firma de una escritura. Entonces el mandato debe ir acompañado de el acto de representación donde se le otorgan facultades al mandatario, facultades de representación. En los otros casos, el mandato, por ser consensual, pues no implica la representación, ¿sí? Por eso se explica que en el contrato de mandato sigue siendo consensual, aunque el negocio de gestión se haya sometido a formalidades para su conclusión. Sin embargo, si el mandato conlleva la representación, cuando esta última se trate de celebrar un negocio jurídico, deberá constar por escrito. Lo explicaba hace un momento. Si dentro del mandato implica la celebración de un acto por parte del mandatario de suscribir un acto el cual implica una solemnidad especial, por ejemplo de suscribir una escritura, pues debe presentarse el poder por escrito con las facultades para celebrar dicho acto jurídico. Es oneroso toda vez que, tratándose de un contrato mercantil, inicialmente se debe pensar de su onerosidad, es decir, de su interés por parte del mandatario de ser remunerado por la ejecución del encargo dentro del contrato de mandato mercantil, así como el mandante se beneficia de la celebración y la ejecución de los actos que celebra ese mandatario. Entonces, por eso se dice que es un contrato oneroso, teniendo en cuenta que siempre ese mandatario, pues tratándose en materia mercantil, va a perseguir esa remuneración por la celebración y ejecución del encargo del mandato. Sin embargo, eso no implica que las partes celebren dentro de un contrato mercantil que no lleve implícita una remuneración como contraprestación de la ejecución del encargo objeto del contrato de mandato mercantil. Pero en la mayoría de los casos se habla es que es un contrato oneroso, principalmente en el mundo del comercio. Y es un contrato principal porque este no depende de otro para su existencia y validez jurídica. Y es un contrato que tiene implícito el elemento intuito persona, porque siempre implica la confianza que entrega el mandante a ese mandatario para la celebración o ejecución de un acto jurídico mercantil. Adicional a esto, se debe entender que en el contrato de mandato, el encargo que se recibe por parte del mandatario es el de obrar por cuenta del mandato. Es decir,
que es esencial del mandato